educación en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Se desempeñó como funcionario de la UNESCO, donde dirigió el Centro Regional para la Educación Superior de América Latina y el Caribe, en Venezuela, la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, en Chile, la Oficina Internacional de Educación en Suiza y la sede regional del Instituto Internacional de Planificación de la Educación, IPE, en Buenos Aires, Argentina. Fue profesor en varias universidades argentinas y latinoamericanas, publicó numerosos artículos y libros sobre las relaciones entre educación y sociedad. Fue secretario de Educación y ministro de Educación de la República Argentina. Actualmente es profesor de la Universidad Nacional de San Martín y es director de la Unidad de Planeamiento Estratégico y Evaluación de la Educación dependiente de Presidencia de la Nación. Profesor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas, y también gracias por la invitación a compartir estas reflexiones en un contexto cargado de simbolismo. Bicentenario, Escuela Normal de Paraná, en fin, todo nos lleva a una reflexión cargada de lo temporal. Está el pasado, está el presente, y el título de este panel nos pide que reflexionemos sobre el futuro. Y esto yo creo que es una dimensión importante de nuestra discusión. Ya el profesor Folari lo planteaba, ¿no? Estamos en un momento en el cual la cultura de este nuevo capitalismo tiene con el tiempo una relación distinta a la que tenía tradicionalmente. Vivimos una situación en la cual, cuando uno dice pasado, aparece rápidamente la idea de obsolescencia. Lo pasado es obsoleto. Pero cuando nos vamos al concepto de futuro, lo que aparece es el concepto de incertidumbre. Incertidumbre, riesgo. Si muchos de los autores actuales, cuando hablan del futuro, no pueden evitar la idea de la catástrofe. Catástrofe ambiental, catástrofe económica, catástrofes sociales, etc. Entonces, claro, en un contexto en el cual el pasado es obsoleto y el futuro es incierto, hay una muy fuerte tendencia a concentrar todo en el presente, todo en el aquí, ahora, ya. Y esto crea a los educadores y en general a la sociedad una situación de mucha complejidad, porque nosotros como educadores se supone que tenemos que transmitir el patrimonio cultural y preparar para un determinado futuro. Y ahí entonces cuando esta cultura nos deja de alguna manera huérfanos del pilar fundamental sobre el cual asentábamos nuestra función. Entonces, pensar, la idea misma de decir, bueno, pensemos y planifiquemos para el futuro ya de alguna manera es contracultural. Implica una cierta dimensión contracultural porque salimos de este cortoplacismo, aceptamos entonces, si uno habla de futuro, que en realidad como no sabemos lo que va a pasar, discutamos lo que queremos que pase. No hay en esto ningún fatalismo, no hay nada, no hay un futuro ya escrito. Hay una frase muy buena de Gad Morán que dice: lo más probable es el desastre, pero lo más deseable es posible. Es posible que pase algo. Bueno, si es que le ponemos voluntad. O sea, si introducimos la dimensión política en nuestro análisis. Política en el sentido de que queremos orientar las cosas en una determinada dirección. O sea, discutimos fundamentalmente y en primer lugar el sentido de lo que queremos hacer. ¿Para qué queremos hacer lo que queremos hacer? El para qué, el definir el sentido, la orientación, hoy es fundamental. Los maestros sarmientinos tenían claro el para qué. En ese momento la escuela obligatoria, la escuela primaria obligatoria, los maestros formaban parte del proyecto de construcción del Estado Nacional. Esto suponía arrasar con las culturas originarias, homogeneizar, todo eso. Pero había un sentido, íbamos para ahí. Mediados del siglo pasado, esto empezó a cambiar, no solo en Argentina, esto es un fenómeno
también universal, como decía Forel, y empezamos a decirnos el sentido es formar recursos humanos. Y la educación apareció como la variable clave en la formación de los recursos humanos para el desarrollo. Vinieron los 90 con un déficit de sentido muy grande, porque en los 90 aparecía la eficiencia, la eficacia, como si eso fuera el sentido. Pero no sabemos muy bien para qué había que ser eficiente, eficaz y competitivo. Bueno, yo creo que ahora es momento de decir para qué. Y en esto, obviamente, cada uno pone sus para qué es, y lo importante es que ese para qué lo asumamos colectivamente. Y yo quiero, en este sentido, no evitar una definición. A mí me parece que la Argentina se ha definido con cierta claridad en los últimos años por la idea de que queremos construir una sociedad justa. Esta idea, la idea de justicia, es una idea que tenemos que analizarla con profundidad. Queremos una sociedad justa, o sea, una sociedad todos incluidos, una sociedad donde satisfagamos los derechos de todos, donde haya participación, democracia, una sociedad que se ocupe de los más débiles y no solo de los triunfadores, que se haga cargo de los débiles, que no me sea indiferente la suerte del débil, porque en la sociedad de mercado, en la competencia, hay ganadores y perdedores, y del perdedor no se hace cargo nadie. Bueno, esa sociedad no la queremos. Queremos una sociedad justa, y la queremos porque este capitalismo actual que estamos viviendo tiene potencialidades enormes de injusticia. Nunca ha habido tanta concentración de la riqueza como la que se está produciendo en las últimas décadas. Ha aparecido un fenómeno nuevo que es el fenómeno de la exclusión. Hoy hablamos de inclusión social porque tenemos el fenómeno, la contrapartida, que es la exclusión. Y la exclusión es distinta a la explotación. En el capitalismo industrial tradicional había explotadores y explotados, había dominantes y dominados, pero entre el explotador y el explotado, entre el dominante y el dominado hay un vínculo. Los dos son necesarios. Y en este capitalismo empieza a aparecer el fenómeno de la exclusión. El excluido no es necesario. Entonces, para incluir al excluido hay que querer hacerlo. No hay ninguna necesidad natural de hacerlo. Y en esto podemos hablar mucho sobre este tema de la necesidad entonces de una solidaridad. La solidaridad que exige esta sociedad es una solidaridad mucho más exigente que la del pasado. Es reflexiva, es consciente, es voluntaria. Por lo tanto, primer problema, meta, aspiración importante de esta educación del futuro es que tenemos necesidad de generar adhesión a la idea de justicia y de justicia social. Hay que adherir a la justicia y no dar por supuesto de que todos queremos una sociedad justa, porque no es cierto. Lo podemos declarar retóricamente, pero luego en nuestros comportamientos efectivos no es cierto que todos aspiremos a la justicia y a la inclusión de todos. Eso en un sentido económico, en el mercado de trabajo y también en la escuela y en nuestro sistema educativo. Entonces, gran meta, en este sentido fundamental de la educación es esta idea de promover, generar adhesión a la idea de justicia, que va desde los valores que difundimos en la escuela obligatoria hasta los que difundimos a nivel de la educación superior en la formación de nuestros científicos, de nuestros profesionales. Porque no podemos subestimar el hecho de que hoy en día gran parte de los fenómenos económicos, científicos y técnicos tienen lugar en los ámbitos de producción científica y por lo tanto son científicos, son profesionales los que toman esas decisiones. O son economistas los que toman las decisiones. La última crisis económica fue señalada como una crisis fundamentalmente de ética profesional por parte de consultores, de empresas, de economistas que manejaron situaciones de mercado que sabían que iban a conducir a este desastre y no hicieron nada por evitarlo porque privilegiaron sus ganancias personales. Por lo tanto, digo, este primer concepto me parece fundamental porque obliga entonces a una solidaridad distinta, más exigente.
Parafraseando a Woody Allen, frase que nos citó el profesor Borselli, yo diría que no solo el futuro me interesa porque es el tiempo que yo voy a vivir, es el que van a vivir mis hijos, es el que van a vivir mis nietos. También tengo que tener esa perspectiva de solidaridad intergeneracional, no solo la mía, individual, porque si sigo pensando en el futuro de mi propia vida individual, es un futuro en muy corto plazo. Mientras que esto hay que ponerlo en una perspectiva mucho mayor. Entonces, dicho esto, la cuestión es, bueno, entonces, ¿qué metas? ¿Cuáles son estas metas que podemos pensar hacia el futuro, específicamente desde la educación, y que se orienten en esta dirección? La profesora Furlan, la doctora Furlan, nos decía algo muy importante desde el punto de vista de lo cognitivo. Desde el punto de vista cognitivo, en un mundo donde la información cambia rápidamente, tenemos que prepararnos para aprender a lo largo de toda la vida. Porque las informaciones y los conocimientos que hoy recibimos van a cambiar rápidamente. Y vamos a tener que educarnos a lo largo de toda la vida. Entonces, en el futuro no va a ser más como lo era en el pasado, que lo que yo aprendía en la universidad o en el colegio me servía por mucho tiempo. Voy a tener que estar permanentemente reconvirtiéndome y, por lo tanto, lo que la escuela, la universidad tiene que enseñarnos son esos hábitos mentales, dicho de otra manera, nos tienen que enseñar el oficio de aprender. Y ahí viene toda una discusión de tipo didáctico, metodológica, diseños curriculares. Y sobre esto yo quiero decir solo una cuestión. La mejor formación, lo que no cambia permanentemente es los pilares básicos de cada disciplina. Puede cambiar la información de la física, de la biología, de la química, lo último, pero lo que no cambia son los principios básicos de esas disciplinas, como no cambian los principios básicos de las ciencias sociales y los valores éticos que guían nuestra conducta. Entonces, lo mejor, o lo que mejor prepara para estos cambios permanentes y este aprendizaje a lo largo de toda la vida es una buena formación básica. Y esto significa un cambio de 180 grados en la cultura de nuestros sistemas educativos, que están basados en la idea de que cuanto menos básico, más prestigioso. El postdoctorado más prestigioso que el doctorado más prestigioso que el grado de la universidad más prestigioso que la universidad, que la secundaria más prestigiosa que la primaria, y lo menos prestigioso de todo sin enseñar a leer y escribir en el primer grado de la escuela primaria, particularmente en las escuelas pobres, donde ahí efectivamente no quiere nadie y que es lo fundamental. Ese es el aprendizaje básico fundamental. Ahí tenemos que tener algo mejor. Esta es Debemos en cuenta que esto significa un cambio radical en la organización de los sistemas educativos. Tenemos que poner los mejores recursos ahí, en esos aprendizajes básicos que son los que, insisto, nos van a permitir aprender a lo largo de toda la vida. Pero la otra dimensión, porque esto se refiere a lo cognitivo, y es muy importante desde el punto de vista educativo. Pero la otra gran función de la educación es la social. La educación es, en buena medida,